¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y estamos preocupados, ¿no? Preocupados porque esto no sabemos, siempre le vamos a terminar pagando los que vivimos un salario, ¿no? Sí, lo que está pasando hace al menos 10 días, diría que es la conjunción de dos cosas. Primero, el talón de Aquiles del modelo económico de Milei es en la cuestión cambiaria. Es decir, Milei decidió tener un tipo de cambio muy apreciado, ¿sí? Un dólar barato, que uno podría decir, ¿por qué eligió eso? Bueno, eligió eso porque el ancla principal de los precios, vos lo anticipabas, en la Argentina suele ser el dólar. Ujú. Agregale que además eligió el dólar y los salarios, ¿no? Corramos un segundo los salarios, no porque no sean importantes, pero quiero ir a un segundo al dólar. Dijo, bueno, si nosotros anclamos el dólar, llegamos a la elección con la inflación a la baja. Y además, tiene un segundo efecto el dólar barato, que es que algunos dicen, yo tengo la sensación de que mi poder adquisitivo crece. Bueno, hay una parte de la sociedad que de repente puede consumir en dólares. Esto es irse afuera. Lo digo sin juicio de valor, lo digo Sí, sí. como una descripción de la No, realidad. no está mal irse afuera. No, está perfecto. Está bien. En la práctica, eso suele tener en la Argentina resultados electorales. Lo que pasa que claramente es temporario porque tal como lo planteó el gobierno, no está resuelta la cuestión de fondo. Ahora, dicho todo esto, uno podría decir, pero entonces el gobierno tiene una especie de dólar electoral o su agenda económica es exclusivamente asociada a lo electoral. Sí, tiene un dólar electoral en su cabeza, que ahí se disparan varias preguntas. Bueno, y después de la elección, ¿qué? Esa es la primera que uno podría decir. Ahora, yo decía, lo más importante es que no está resuelto lo que a veces en economía llamamos fundamental, que es la cuestión de fondo. Si yo tuviese muchos dólares o tuviese mucho flujo de dólares en la economía argentina, el tipo de cambio no sería un gran problema. Cuando el presidente dice, bueno, es discutible el nivel del tipo de cambio, tiene razón. Depende de la cantidad de dólares que te ingresen. De manera sencilla, si yo me entran 100 y gasto 50, ¿cuál sería el problema que el tipo de cambio esté apreciado? Después Ninguno. podemos discutir el efecto sobre la industria, ¿sí? Pero en principio, en términos cambiarios, no sería un problema. El problema es que en la actualidad vos tenés ese tipo de cambio entrándote 100 dólares y yéndose 150 dólares. Si Claro. todos los meses tenés que meter 50. ¿De dónde lo saco? Bueno, ¿de dónde lo sacó el gobierno desde que asumió hasta hoy? Sí. Diría desde mediados del año pasado, para ser preciso, porque los primeros 6 meses fueron la devaluación y el efecto post-devaluación. Desde junio del año pasado, que tenés esta situación, hasta hoy, lo sacó de dólares que no son digamos, genuinos, que son de la gente. Del blanqueo, Ah. tomó préstamos, el repo, tomó dólares del Fondo Monetario, que aunque te pueden decir, no, no los usó. Sí, pero no importa, estamos todos viendo cuánto le duran. ¿Por qué? Porque todos los meses los argentinos gastan entre dólares para acumular abajo del colchón y para consumos en dólares y viajar afuera y demás. El último balance cambiario dio 3.000 millones en mayo, creo que fue el dato. 3.000 millones de dólares. ¿De dónde lo saca? Bueno, es decir, desde la unificación cambiaria que el gobierno vendió con bombos y platillos, que lo había logrado, el problema es que se te van dólares, se te van dólares. Si vos devaluás, lo pagamos en términos de precio. Y si no devaluás, masacrás a la industria y te estás consumiendo dólares que no tenés. Es decir, el gobierno solito se metió en este quilombo, ¿no? Bien. Y cualquiera de las salidas es complicada. No se producen dólares. Discúlpame, ¿y la cosecha, la liquidación de...? Muy buena pregunta. En el primer semestre tuviste la ventaja de que estacionalmente vos tenés un ingreso de dólares, es decir, una oferta de dólares adicional, porque es el momento de la cosecha gruesa. Claro. Y eso llega hasta hoy, porque de hecho, ¿qué pasó en las últimas 2 o 3 semanas? Milei anunció hace un par de meses atrás que bajaban las retenciones a la soja y al maíz, creo, o al trigo, hasta el 30 de junio. Entonces, bueno, hubo una liquidación adicional y en los últimos días de junio hubo un adelantamiento de declaraciones juradas de exportación de cosas que tienen que declarar como la exportación concreta en los siguientes 15 días hábiles. Eso se termina hoy. Con lo cual, a partir de mañana, vos tenés menos oferta de dólares. Menos oferta de dólares. Y entonces... Por lo tanto, hay más ganitas de que suba, ¿no?
El problema es que vas a tener tensiones de mínima, porque esos dólares no los vas a tener ahora como oferta. Si la demanda se sostiene, este tipo de cambio es insostenible. Y creo que es lo que estamos viendo en los últimos 10 días. Agravado por un error, diría, de abordaje de una cuestión monetaria, no me quiero poner técnico, pero que el gobierno la recontrachocó, que fue el desarme de las LEFI. La LEFI es un bono que tiene emitido por el Tesoro, pero que tiene una cosa llamada put, que es una especie de garantía del Banco Central. Si yo lo quiero levantar, el Banco Central me emite y me da los pesos. Entonces los bancos comerciales tenían eso, no se hacía mucho problema. El gobierno dijo, no, las LEFI no van a existir más, andá las LECAP, que son un bono también del Tesoro, pero que no tiene esa garantía. El problema de esa cuestión es que cuando quiso hacer ese desarme, los bancos dijeron, sí, espera, me quedo líquido y vemos qué pasa. Y ahí empezó un quilombo con las tasas de interés fenomenal y el gobierno tratando de amortiguar la volatilidad de la tasa y interviniendo con futuros y el día de ayer además interviniendo directamente con bonos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para que el MEP no se le fuera al demonio. Te hago una pregunta que es difícil de contestar y la verdad que obviamente es materia opinable. ¿En cuánto sería más... Vos hablaste de un peso apreciado y un dólar depreciado. ¿Por qué? Y bueno, porque hoy está 1.300... Más ¿sí? o menos, sí. 1.300 el dólar. Ese es un dólar depreciado. ¿Cuál sería entonces el precio, un precio lógico o un precio aceptable para no tener que estar forzando hacia abajo o hacia arriba? Bueno, es debatible ese número, no nos vamos a poner nunca de acuerdo, cada uno dirá más o menos. Este es un tipo de cambio levemente por encima de la década de los 90. Bien, para ponerle un equivalente. Y ahí en realidad hay una variable que es la siguiente. Bueno, puede decir 1.500, 1.400, ya que sé, nos podemos poner... El problema es que, ¿cómo hago yo para llevar a un tipo de cambio que me permita el desarrollo de la industria? Si es que vos pretendieras el desarrollo de la industria. Si es que pretendieras el desarrollo de la industria. Estoy pensando... Claro. Buenamente. El problema de ponerse de acuerdo en cuánto tiene que valer es que pretende uno de la economía, ¿no? Sí. Está muy bien la aclaración porque el presidente no tiene el más mínimo interés de cuidar la industria. Es muy bueno el asterisco. Ahora, supongamos, en principio, que la industria funcione, pero que no me suban los precios. Es decir, que yo tenga un dólar más alto. Supongamos, si mañana vos me decís, che, Hernán, un dólar de 1.500 sin que suba la inflación. Fantástico, ¿dónde te firmo? Claro. Bueno, algunos pues sí, pero irme afuera más caro. Y bueno, sí, maestro, qué sé yo, bueno. Sí. Pero ese sería el único efecto adverso. ¿Bien? Sí. Ahora, esto es irreal, porque vos decís, pero Hernán, eso no va a pasar, porque si el dólar está a 1.500, la nafta te va a subir, los servicios van a tender a subir. Los precios de los insumos, esto no tiene nada importado, si no hay, esto no viene de afuera. Bueno, con lo cual la cuestión es cómo articulo yo esas dos cosas. Acá hay una especie de instalación en el debate público de que cuando nosotros planteamos que el dólar o que el peso está apreciado, bueno, entonces, a ver cómo lo resuelve. Que lo resuelva Milei, porque el que se metió en este quilombo es Milei. El problema, yo lo decía antes, que cualquiera de las salidas de este escenario es conflictiva. Y lo garpamos nosotros. Con lo cual, lo digo porque si no... porque ese planteo que hacen los libertarios es para lavarse las manos de la responsabilidad que tienen. Porque cuando devaluaron y liberalizaron todo el esquema de precios, se les apreció una devaluación que el dólar se disparó 120%, se la comieron en 6 meses. Y después gastaron dólares que no tenían. Eso no lo hicimos el conjunto de los argentinos, fue la política del gobierno. Que nosotros además, por cierto, venimos cuestionando, porque, a ver, si vos me hubieses dicho, yo no hubiese hecho nada que hizo el gobierno, pero supongamos, bueno, ¿qué hubieses, después de la devaluación de Milei y demás, y el gobierno optó por usar como ancla el tipo de cambio y meterse en este quilombo? Si hubiese dejado el tipo de cambio un poquitito más alto, quizás no teníamos este problema. El tema es que no hubiese bajado la inflación como bajó. Claro. Ahora, en su discurso no hubiese podido sostener
el argumento que sostiene. Con lo cual esto nos lleva a decir que efectivamente todos los argumentos que tiene el gobierno en relación a recuperar el poder adquisitivo, altamente discutible, pero es lo que dice el gobierno, y de la baja de la pobreza y bla, 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 todo mentira. Porque lo hizo a costa de esto. Está bien. Ahora, déjame pensar cuáles son los sectores que están detrás de esto, digamos. Hoy por la mañana escuchaba a un dirigente del agro que decía que en realidad las retenciones están muchísimo más altas hoy, las retenciones por exportación de grano. Inclusive especificaba qué tipo de cosecha y cuánto tenía, o sea, qué porcentaje de retención tenía esa exportación. Decía, están muchísimo más altas que en el 2015. Mucho más altas que en el 2015. Pero cuando te digo mucho más altas, te digo el triple. Entonces uno podría pensar, pero los sectores del agro, ¿apoyan o no apoyan este modelo? Y si lo apoyan, ¿por qué lo apoyan? Porque si vos tenés, no están favorecidos por el precio del dólar, y tienen retenciones altísimas, no se puede entender. ¿Cuál es la razón material? Yo tengo una teoría, ¿no?, que la hemos esbozado por ahí en este programa, que tiene más que ver con ver alguna luz al final del túnel y terminar con las corporaciones sindicales, ¿no?, que es la gran promesa en general que tiene Yo creo que están sobregirados en cuestión ideológica. Es decir... A ver, ese es un término que te lo voy a copiar. No, pero creo que están sobregirados muy bien, está en muy términos ideológicos, porque en términos materiales no hay explicación, no la hay. Podría esbozar con mucho esfuerzo decirte, mira, el tipo de cambio apreciado al agro no le conviene. El agro siempre te dice devaluá, devaluá, devaluá. Claro, claro. Es decir, si esto fuese con un gobierno peronista, están reteniendo la cosecha para que devalúes. Así que esto seríamos Frankenstein y el hombre lobo todos juntos. No le conviene en términos de actividad económica, y las retenciones en términos porcentuales no se han movido. Sí, pero claro, en esa combinación estás peor que con un tipo de cambio más devaluado. Ahora, ¿cuál es, si querés, esbozando un esfuerzo? ¿Qué es lo que uno tal vez ve que puede gustarles un poquitito? Que se dan vuelta y compran dólares. ¿Se entiende? Es decir, dolarizan su excedente con mayor facilidad que la que tenían antes. Habría que hacer algunos calculitos a ver si les convenía o no les convenía. Es medio tirado de los pelos mi argumento, porque en términos de actividad no les está yendo bien. Claro. Con lo cual, pero bueno, supongamos que ahí dicen, bueno, gano menos, pero bueno, este es un gobierno que no pone trabas en la compra de dólares. Estoy un poco escuetamente diciendo eso. Gano menos, pero no me ponen palos en la rueda para comprar dólares. Ahora, si yo concluyo eso, es muy endeble. No te conviene. ¿Sí? No estás ganando más que antes. Fin. No estás ganando más que antes. Con lo cual, es como tratar de buscar una justificación. Por eso digo que mi hipótesis principal es que están sobregirados en términos ideológicos. Como el sector agropecuario, no sé, si los chiquitos, no sé, a esta altura, el partido de las economías regionales está yendo horrible. Le está yendo muy mal. Pero bueno, como han construido el fantasma del peronismo, bueno, a Milei no le pueden decir nada. Yo leí algunas reseñas, no estuve en la reunión de las cámaras empresarias con el gobierno el otro día, perdón, de las cámaras agropecuarias con el gobierno el otro día. Pero dice que le reclamaron hasta el INTA. No te invitaron. No me invitaron. Pero seguro que no te invitaron. No. Con ese tipo de pensamiento no te invitaron. No, igual no soy partícipe de sus instituciones. Pero bueno, no creo que me hayan que estuvieran a gusto si me invitaban. Pero lo cierto es que le planteaban esto. Las reclamaron hasta el cierre del INTA. Y el presidente les dijo, no sé, hablen con Sturzenegger. Pero no le hicieron ningún reclamo, ni salieron de ahí diciendo vamos a cortar las rutas. Nada. De tractorazo nada. Pero ni cerca. Claro. Por eso no hay otra explicación que pensar que se sienten representados ideológicamente por el presidente, aunque no los haga ganar plata.
Bueno, bueno. Vos sabés que la ideología es algo muy concreto, ¿no? Esto vale para todos, digamos, Sí. ¿eh? La verdad es que si uno discute en términos ideológicos, está interesante. El problema son las consecuencias de medidas económicas, sociales y políticas que castigan siempre al mismo sector, digamos, ¿no? Porque una cosa es poder debatir en una mesa o poder charlar o poder decodificar, como estamos tratando de decodificar en esta mesa, cuestiones de la economía, y otra cosa es hacerlo en el medio de una política que va sobre la mayoría de la población, ¿no? Que castiga a la mayoría de la Sí. población. Son dos planos total y absolutamente distintos. De lo que estamos hablando acá son de medidas concretas, donde los salarios siguen cayendo, donde el poder adquisitivo sigue bajando. Yo no veo que suba en ningún lado. Muchísima gente endeudada en tarjeta de crédito, muchísimas personas que ya tienen que optar por tener 2 trabajos. Una situación realmente que se va agravando a medida que pasa el tiempo. Y cuando vos decís el gobierno tiene un tiempo político, tiene un tiempo económico y tiene las elecciones de frente, uno piensa, bueno, ¿hasta dónde, hasta dónde se puede especular con esto y hasta dónde la cosa explota o no explota, ¿no? Digo, explota porque, Sí. porque ya la mecánica ya no. Yo no soy fatalista en el sentido de que creo que el gobierno Yo tampoco. tiene herramientas, Yo ¿no? tampoco. Yo creo que si no hay un factor de subjetividad en esto político, esto puede seguir ineterno. El ajuste Sí. puede ser eterno. Sí, no sé si eterno, pero sí puede continuar y pueden sostenerlo durante bastante tiempo. Eh, yo, de nuevo, lo digo, no soy fatalista en el sentido, no tanto en relación a lo que vos planteabas, sino en el sentido de algunas voces que desde el inicio del gobierno de Milei decían, mañana se cae. No, esperen, hay que analizar los datos, las cosas, Claro. las políticas. ¿Tienen margen de acción? Sí, yo de nuevo, sí, el tipo de cambio está apreciado. Bueno, y entonces, bueno, pueden devaluar no es que tiene que devaluar 100%, ¿se entiende? Sí. Sí, margen tiene. Lo que pasa es que está todo encadenado, porque tiene efectos sobre el resto de las cosas. Por ejemplo, desarmaron las LEFI, ¿por qué? Por algo que vos dijiste ¿No nos podés explicar cortito y sencillo. al pie qué son las LEFI para que toda la Son audiencia una lo tenga? herramienta, es un bono que emite el Tesoro para tratar de absorber lo que podríamos imaginar como excedente de pesos en la calle. Bien, si yo tengo muchos medios de pago en la calle, me va a tensar sobre el tipo de cambio y me va a tensar sobre los precios probablemente. Entonces, bueno, es una herramienta política económica, la usan todos los países en general desde el Banco Central. ¿Te acuerdas de las LELIC? Sí. Bueno, las LELIC desaparecieron y pasaron a convertirse en una parte de ellas en LEFI. Pasaron de un bono que tenía el Banco Central para hacer esto, para sacar liquidez de la calle, que es una cosa que se hace habitualmente. Es decir, yo soy el Banco Central, saco liquidez con un bono, te doy un bono. Entonces no está esa plata circulando. Y después, no, la gente me está tomando crédito y quiere más acá plata en la calle porque tiene confianza en el plan. Bueno, perfecto. Entonces vienen y se llevan los pesos y me devuelven el bono. ¿Se entiende? Esa es una política que funciona todo el tiempo. El gobierno eliminó las LELIC, se las encajó al Tesoro con un bono similar que se llama LEFI. Esa es la discusión. Ahora, es un problema de liquidez, de cuántos medios de pago tenés en la calle. El problema de esos medios de pago es que efectivamente te pueden ir contra el dólar, que en parte es lo que estamos viendo ahora. Pero iba a otra cuestión que está atado con esto, que es, en este momento además, el gobierno se encontró con una situación. La actividad económica ya no crece. Era una discusión. ¿Te acuerdas de la B corta que discutían? Sí. Bueno, efectivamente se dio una B corta, sí. Llegó acá, volvió al punto cero, un poquitín arriba y se quedó ahí. Y hace 2 meses que está ahí, planchada. 3. Con lo cual, el gobierno dice, ¿y ahora cómo hacemos? Porque, ¿cómo logro que la actividad económica crezca? Sí. Bueno, que la gente tenga plata, pero si yo estoy usando los salarios como ancla inflacionaria, tachalo. Bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, que tomen crédito. Ah, fantástico, buenísimo. Sí, ¿va a crecer? Sí. Ahora, el problema del crédito es que después lo tengo que pagar. Sí, suele suceder. Y lo que estás viendo ahora es que
Las familias y las empresas han tomado crédito, pero no porque quieren adelantar consumo, para tapar agujeros de cosas que no podían garpar. Claro. Entonces, ahora cuando tienen que pagar, no pueden pagar. Y ese crédito no te genera un aumento de la actividad económica, porque lo que estás haciendo es pagar lo que te compraste. Sí, y además ahora no tomás más crédito, porque ya no podés pagar al anterior que vas a tomar otro. Claro. Con lo cual se te plancha la actividad en la lógica que aspiraba el gobierno. Entonces está en este problema. Los salarios no crecen y el crédito no crece. ¿Cómo vas a hacer que para que crezca la actividad? Imposible. Y encima tengo tensiones en el tipo de cambio. Todo esto es lo que estamos viviendo, dicho muy escuetamente, en este momento en particular. De nuevo, y si uno lo piensa, con que estaba toda la ingeniería armada para llegar a octubre, no porque después de octubre vaya a ser distinto. Mi hipótesis es que este es el modelo, ¿eh? Si el gobierno puede, lo deja después. El tema es que da la impresión que después de octubre no. Pero lo que estamos discutiendo hoy es si antes de octubre no tiene que pasar algo. A eso yo iba a señalar y se nos va cortando, se nos va terminando el tiempo, pero justamente acá hay un elemento que es muy político, muy concreto, que vienen las elecciones y las elecciones son muy sensibles a la cuestión económica, si bien es cierto que acá hay una cuestión ideológica, simbólica dando vueltas, ¿no? O sea, hay por el lado de todo un sector de la sociedad que dice, esta es mi única esperanza, por ahí le pongo un poquito más a esto. Sí. ¿Por qué? Porque ya jugué, ahora ya estoy en el medio del río, no voy a cambiar del caballo a mitad del río, entonces sigo por este lado y si más o menos me mantiene la inflación como está, y bueno, como queda para que le vuelva a poner un grado de confianza. Veo que esa es la situación por un lado. Pero que si por el otro lado hay una situación anterior a la elección que es abiertamente desastrosa, y bueno, la cosa no está tan segura, ¿no? No. Digo, un pique del dólar importante se nos puede complicar. Se nos puede complicar. A nosotros no, digamos. Sí, el escenario puede, para mí, de acá a octubre vas a tener tensiones de tipo cambiario, así que es una variable, un gran signo de interrogación respecto de si la hoja de ruta original que había planteado el gobierno les puede funcionar. En cualquiera de las circunstancias, esto tiene pies de barro. Tiene pies de barro, es decir, bueno, no, también no es en octubre, es en noviembre. Pero tiene pies de barro porque no te alcanzan los dólares para la demanda de dólares que tenés, no te alcanzan los dólares de oferta para la demanda de dólares que tenés, y así como está no funciona la cosa. El problema de nuevo es que, y a mí me da la impresión que también en términos electorales, esto es más subjetivo, sociológico si querés, pero bueno, el que lo votó hace 2 años tal vez dice, bueno, sí, no me está yendo mejor, pero nada, lo banco una vez más. Claro. Tal vez el reloj de arena que se dio vuelta se acelera después de la elección. Puede ser. Ahora, si tenés tensiones cambiarias, tal vez se acelera antes de la elección. No lo podemos saber, es difícil de imaginar. Yo no soy de timbiar pronósticos, sí de describir lo que pasa. Y me parece que en esto hicimos como un gran breve resumen de la dinámica de las variables. La verdad que sí, es un breve resumen muy concentrado, pero muy claro, ¿no? La verdad no es probable que surja una variante política que pueda decir resuelvo el problema y lo freno